vamos a estar hablando de un tema muy interesante que a mí me apasiona mucho, que es el tema de nuestras mentes, de nuestras dos mentes, porque tenemos dos mentes. Aunque estemos muy familiarizados con una de ellas, Eh, pues realmente tenemos dos mentes. Entonces es un tema súper interesante y bueno, vamos a conversar, a pasar un rato agradable hablando de este tema. Mira, hoy tengo muchas preguntas interesantes acerca de esto de las dos mentes. Y es algo que a mí me emociona muchísimo hablar acerca de este tema. ¿Por qué? Porque incluye lo que es el autoconocimiento. Sabes que hay un biólogo que incluso él es reconocido por el desarrollo de la inteligencia infantil. Su nombre era Jean Piaget. Y él en un libro, él comenta de las tres fases del niño, que la cual Ujú, solamente, que la cual solamente supera dos y solamente un poco puede llegar a superar la tercera, que son preguntas, dice él. Y él dice que la primera pregunta que se hace un niño es, ¿y qué es esto? Por ejemplo, ¿y qué es esto? ujú, Y un lápiz. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Luego que el niño cumple los 5 años, ¿y para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve esto? ujú. Cuando el niño llega a los 13 años, que es digamos que es la adolescencia, y en esa etapa es la preadolescencia también, se hace la pregunta que aún nos hacemos ya siendo adultos. ¿Y quién soy? Ujú. ¿Quién soy? Interesante. Y que justamente de eso estuvimos hablando en el live pasado. Aquellos que no hayan asistido pueden verlo en cualquiera de nuestras cuentas, ahí está. Y estuvimos hablando de eso, del autodescubrimiento, del autoconocimiento, de quiénes somos realmente. Y entonces tocamos el punto de que parte de ese autoconocimiento representa el hecho de que sepamos y conozcamos más de cómo estamos compuestos, de nuestras mentes, de cómo funciona nuestro cuerpo, al menos en línea general. Porque, ¿qué pasa? Si bien es cierto que en el bachillerato, por ejemplo, en secundaria, nosotros vemos que si biología, química y anatomía, alguna parte, y si luego haces una carrera, pues, por ejemplo, vas a conocer un poco más, porque en mi caso estudié psicología y conozco un poco más de la mente, pero en línea general no aprendemos cómo funciona nuestra energía, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras mentes, nuestras emociones. Entonces, claro, en el momento en que comenzamos a conocer, a indagar sobre nosotros mismos, primeramente sobre el tema que hablamos ya anterior, que no creo que vayamos a profundizar mucho ahora, pero primero conocer sobre quién soy yo, qué hago yo aquí, qué sentido tiene mi existencia. Eso es lo primero en cuanto a autoconocimiento, porque también se confunde mucho con el tema de quedarnos solo con el aspecto y la parte material, ¿verdad? Con la parte superficial o físico, y no entramos de lleno a la parte interna. Eso también lo habíamos conversado en el live anterior. Y ahora, además de eso que me parece fundamental y un pilar importante, que es conocer quién soy, de dónde vengo, qué hago yo aquí, cuál es mi propósito, esas preguntas básicas y fundamentales de la vida, pues también parte de ese autoconocimiento representa esto, cómo funciona mi mente, que tengo dos mentes, resulta que yo pensaba que tenía una sola, entonces cómo funcionan, cómo puedo yo alimentar esas mentes de una forma distinta, qué es lo qué contenido tiene esa mente. Entonces, bueno, comenzar un poco, y es de lo que creo que vamos a hablar hoy, ¿no? De justamente eso. Sabes que hay algo muy interesante que dice el psiquiatra Carl Jung, que me parece sustancial, porque él dice, mi vida es la historia de la autorrealización del inconsciente, dice Jung, porque todo sentimiento del inconsciente quiere llegar a ser acontecimiento, Ujú. quiere ser Jung. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son realmente esas dos mentes que tenemos nosotros como seres humanos? O como ser, mejor dicho, o como esencia también se puede decir. Como lo que como lo que somos. Pues bueno, mira, básicamente para definirlo de una forma sencilla.
Tenemos dos mentes. Una, que es la mente consciente, que es con la que más estamos familiarizados, que es esa mente pensante, esa mente que analiza, esa mente que utilizamos para planificar el menú de la semana, lo que voy a hacer mañana. Es esa mente analítica, esa mente racional. Esa es nuestra mente consciente y es con la que más estamos familiarizados. También tiene una función muy importante que es aquella que sueña, que anhela, o sea, que dice, yo deseo ser así, yo quiero esto para mi vida. Bueno, eso es nuestra mente consciente. Y está también nuestra mente subconsciente. Esa mente subconsciente yo la catalogo como nuestro banco de memorias, ¿vale? Es donde están todos nuestros recuerdos, es donde están todas nuestras experiencias, lo que hemos vivido, todo está allí, en nuestra mente subconsciente. Y lo más interesante de esta mente es que representa un 95% de la totalidad de nuestra mente. Y realmente me parece muy impactante, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ahorita profundicemos en las funciones que tiene esa mente subconsciente, en los contenidos y cómo eso influye en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que si eso es un 95%, entonces hay que prestarle atención, entonces hay que trabajar en eso. Entonces, bueno, volviendo a nuestra mente subconsciente, también un detalle que tiene es que es 40 millones de veces más rápida en cuanto a proceso de información, a procesamiento de información, que nuestra mente consciente. Es decir, por ejemplo, cuando estás manejando y se te viene un carro encima, la manera refleja en que tú actúas para esquivar ese vehículo, pues es algo completamente inconsciente, subconsciente, porque si tú utilizas en ese momento tu mente consciente, empiezas a analizar y a pensar, si hago así, entonces esto, y si hago así, si lo volteo para este lado, entonces choco con el posta, pero si no, y no te va a dar tiempo para realmente evitar ese accidente. Entonces, ahí actúa de manera refleja nuestra mente subconsciente. Es una de las maneras como lo podemos ver de forma más gráfica. Entonces, es muy rápida, tiene una capacidad de procesamiento de información mucho mayor que nuestra mente consciente. Entonces, es una parte de nuestra mente demasiado poderosa. Otra cosa es que, además de que es refleja, es automática y también es autónoma, es decir, ella actúa, opera independientemente de tu mente consciente. Es decir, tú puedes, por ejemplo, determinar que mañana vas a hacer tal cosa, lo planificaste, lo actuaste y todo, pero dentro de nuestra mente subconsciente hay programas, y esos programas ya lo vamos a hablar un poco más. Hay programas allí instaurados que se ejecutan. Si esos programas, los contenidos de esos programas no están a la par, no están de manera sincronizada con mis objetivos, con lo que yo quiero para mi vida, pues entonces mi mente consciente va a ir para un lado y mi mente subconsciente va a ir para el otro. Y si esta es un 95% y este es un 5%, ¿quién crees tú que va a realmente ganar allí? Entonces, allí es donde se hace cuesta arriba lograr cosas, allí es donde viene el tema de la frustración y un montón de cosas más. Porque justamente el contenido que maneja mi subconsciente no es lo mismo que es lo que yo quiero y deseo para mi vida. Claro. Hablaste acerca de los programas del subconsciente y todo ello, pero cuando nacemos, ¿nacemos con programas o es nuestro entorno, nuestro sistema que nos programa? Bueno, ¿De qué nosotros eso, somos? Es la pregunta que tengo en realidad. fíjate, mira, hay muchas corrientes de pensamiento referente a eso, pero antes se consideraba que el feto era algo, una hoja en blanco, cuando tú nacías eras una hoja en blanco total y que allí no afectaba nada lo que pasara dentro del vientre de tu madre cuando tú estabas en ese proceso de gestación, de formación. Pero resulta que ahora, incluso hay libros especiales de eso, ya se ha descubierto cómo realmente las emociones de la madre afectan la psique ya del niño
las experiencias que tiene la madre ya afectan, ya comienza una especie de programación desde la gestación. ¿Por qué? Porque, y tiene lógica, si tú te pones a pensar a nivel de instinto y de supervivencia, pues el feto se prepara para el mundo donde van a nacer. Y la Claro. manera en que se prepara es justamente eso, obteniendo información a través de la madre. Entonces, todo lo que siente la madre, todo lo que vive la madre y todas esas emociones, ya ahí hay una carga en el feto. Además de que hay un video muy curioso donde el padre le grita a la madre o están discutiendo y a través de un ecosonograma se ve cómo el feto brinca, cómo reacciona ante eso, ante la emoción de la madre. Entonces, es súper interesante esa parte. Quiere decir que ya allí nosotros traemos algo a nivel inconsciente, que no nos acordamos, claro está, pero está allí, es inconsciente. Luego que nacemos, también comienza un proceso de programación y justamente desde que nacemos hasta los 7 años de edad, nosotros operamos bajo un tipo de frecuencia a nivel cerebral que se llaman ondas teta. Estamos entre las delta y las teta. Por eso, y las deltas que son del sueño profundo, por eso es que los bebés duermen tanto también y las tetas. Y estamos allí, es lo que predomina la mayor parte del tiempo. ¿Y qué pasa? Que las ondas teta tienen muchísimo que ver, o mejor dicho, están completamente relacionadas a un estado de hipnosis. ¿Y qué pasa? Que en ese estado somos más sugestionables a la programación. Entonces quiere decir que durante esos primeros 7 años de vida, donde incluso lo vemos muy claramente, cómo los niños están pendientes de todo lo que está pasando, cómo a través del observar ya están aprendiendo y cómo a través de lo que le dicen los padres, principalmente, aunque también aquí influye tema amigos, hermanos, las personas, los familiares cercanos, figuras de autoridad, los profesores que estuviste en la escuela, la sociedad, la cultura, la televisión, todo en ese momento es como si estuvieses colocándole un pendrive al niño aquí, una tarjeta, y le estuvieses descargando información, tal cual. Durante esos primeros 7 años estamos captando programas, estamos instalando programas, inconscientemente hablando. Y esos programas no se borran, son programas que duran hasta hasta la adultez. Y ya luego ahora de adultos seguimos operando bajo esos programas que han sido adquiridos en nuestros primeros años de vida. Entonces es algo interesante. Ahora, esto no quiere decir que después de los 7 años ya tú no te has reprogramado más nada o no te has programado, tu subconsciente no se ha programado. Sí lo ha hecho, pero de una forma distinta. Ya después, en la adultez, después de los 8 años, 7 años hacia arriba, comenzamos, o el predominio de nuestras ondas son más alfa y beta, que tienen que ver con ese estado de alerta en el que estás tú en este momento, en el que estoy yo en este momento. ¿Y qué pasa? Allí comenzamos a programarnos de una forma diferente y es a través de la repetición, principalmente, es uno de los elementos, es a través de la repetición. Como por ejemplo, cuando aprendes a manejar, repites y repites varias veces lo que tienes que hacer hasta que ya lo vuelves automático, ya se convierte en un programa, ya se convierte en un hábito. Entonces de ahí comenzamos a programarnos por la repetición. ¿Vale? Pero, Básicamente eso. ¿sabes que hablaste acerca de que, metafóricamente, de que cuando nacemos, a la medida que vamos creciendo y todo esto, nos instalan un pendrive, que ya lo explicaste muy bien en ese momento. Pero ese pendrive también contiene las creencias que nosotros podamos llegar a tener. Y en realidad, ¿qué son las creencias? Que justamente las creencias son programas. Las creencias no es más que un programa. Ahora, ¿qué es una creencia? Es algo que damos nosotros por hecho, sí o sí, y que no necesariamente tenemos evidencia de que así sea, ¿vale? Y hay algo que hay que diferenciar. Bueno, para empezar, el término creencias, antes yo incluso lo relacionaba como el tema de creencias religiosas y todo eso. Es un Claro. tipo de creencia, pero no son las únicas creencias. Y creo que eso hay que tenerlo claro. Y lo otro es que tú puedes tener creencias a nivel consciente, es decir, por ejemplo,
mira, 2 más 2 es 4. Es un aprendizaje, es algo, es una información, y tú crees que es así, 2 más 2 es 4. De aquí a la China, 2 más 2 es 4. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes decir, bueno, mira, resulta que alguien viene y te demuestra que no, que 2 más 2 no es 4. Obviamente no vas a creerle nada al principio, pero al fin y al cabo 2 más 2 es 4 es una información en la que tú crees y que incluso puede llegar a ser errónea, ¿no? Exacto. Porque pudimos haber llamado el 4 8 o 5, por ejemplo, qué sé yo. En fin, poniéndote un ejemplo súper extraño, pero el tema está en que si esa persona viene y te demuestra con hechos que 2 más 2 no es 4, y tú lo ves con hechos y empiezas a analizar, a utilizar tu mente consciente, tú dices, mira, de verdad que tiene razón, y decides cambiar esa información y darte cuenta que ahora 2 más 2 es 6. Entonces tú has podido cambiar algo que creías a nivel consciente y lo has podido cambiar a través del análisis, del razonamiento, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que la manera en que tú cambias una creencia a nivel consciente no es lo mismo que cambiar una creencia a nivel subconsciente, porque son dos mentes que operan de forma distinta, que manejan un lenguaje distinto y que actúan de manera independiente, aunque estar interrelacionadas, interactúan entre ellas, actúan de forma distinta y se reprograman de forma distinta. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, la diferencia. Ahora, una creencia a nivel subconsciente es te doy ejemplos para ir captando, ¿no? Es, por ejemplo, el dinero es malo, porque resulta que en la familia de donde vengo, estoy dando ejemplos, cuando las personas tenían mucho dinero les pasaba cosas malas. Entonces el dinero es malo. O por tener mucho dinero secuestraron a un familiar y resulta que entonces la mente asocia, pues si yo tengo dinero me puede pasar lo mismo, entonces el dinero es malo, entonces mejor no tengo dinero. Estamos hablando de un programa inconsciente que tú lo empiezas a razonar, no, pero es que no tiene lógica, el dinero es bueno porque puedo adquirir cosas, vale. Aunque tú lo entiendas intelectualmente, No, no. aún así, si tu subconsciente cuenta con programas que han sido instaurados desde muy pequeño, el inconsciente tiene también una manera de proteger ese contenido, porque al fin y al cabo es un contenido que está allí para protegerte. El subconsciente a veces se ve como algo malo. Es que es algo de mí que me hace daño, que me perjudica y a veces se ve así. Pero al fin y al cabo, al principio, en tus primeros años de vida, tu conciencia no estaba completamente desarrollada. Y tu subconsciente lo que ha hecho es guardar y guardar información para poder permitirte y facilitarte luego la vida y que tú sobrevivas, que tú estés seguro, que tú puedas, vale, desarrollarte en este mundo. Entonces, en ese sentido, el subconsciente es bueno, es útil, por algo está. La inteligencia suprema divina que nos haya creado no creo que se haya equivocado al crearlo, incluso es algo maravilloso, es algo que tiene muchísimo poder, pero el tema está en que los programas con los que cuento, así mismo va a actuar. Con los programas que cuenta el subconsciente, de esa forma él va a operar. Y la pregunta es, ¿con qué programas cuento yo? Claro. Sabes que me recuerdas algo de... Tuve un amigo que yo le comenté, yo tenía ciertos paradigmas y él me dice que en cierta disciplina, que yo era muy disciplinado, tenía que sustituirlo por otra para poder tener la disciplina y la efectividad que yo buscaba en ese momento. Y él me dio un ejemplo muy interesante porque él me decía que la mente, él me dice, tu mente es como un cuenco con arroz, me decía él, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa mente que es como un cuenco con arroz? Cuando tú metes la mano, ¿verdad? A ese cuenco y quitas un puño de arroz, automáticamente tú cuando te asomas al cuenco no va a estar el hueco allí del arroz, sino que sencillamente el arroz va a tapar el hueco que tú quitaste de arroz. Entonces, cuando existen esas creencias de negativas, por ejemplo, como en este caso aquí te ese ejemplo de que el dinero es malo, que es algo también metafórico allí, cuando instauro
una creencia nueva eliminó esa del dinero. Es un ejemplo solamente, ¿eh? Que si cuando instauras una, eliminas la otra. Exacto. Vale, mira, lo que se maneja es lo siguiente. Cuando tú lo que haces es instaurar una nueva creencia, programar una nueva creencia. ¿Qué pasa? Que inmediatamente en que tú instauras esa, no estás tapando la otra, eliminando la otra. Incluso mientras tú le estás instaurando y estás trabajando en ello, la otra puede seguir saliendo a flote, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. El punto está en que en la medida en que yo fortalezco más esta nueva creencia, en esa Ujú. medida debilito la otra. Y en la medida en que cuando esta aparece, la reacción y la respuesta no sea de reforzarla, se debilita. Y al final esa conexión se pierde, al final esa creencia se pierde. Y prevalece la otra, prevalece la nueva, la que hemos instalado, la que le estamos dando fuerza, la que le estamos dando energía. Un hábito, fíjate, la mente subconsciente tiene que ver muchísimo con el tema del hábito, de los hábitos. Un hábito es permanecer constantemente haciendo algo repetidamente, lo hace hasta que se vuelve automático, ¿cierto? Entonces, igual es la creencia. En la medida en que ya no la utilizas, no utilizas ese hábito, llega un punto en que se borra, en que se te olvida hacerlo, se te olvida. Entonces, es igual, es igual. Es decir, si tú vas a instaurar una creencia, que hablando a nivel práctico, pues hay que darle muchísima fuerza a esa creencia nueva porque seguirá asomando la cabeza a la otra creencia negativa y hay que darle fuerza a esta para que esta se debilite. Sí, que es como a veces le pasa a las personas, comienza un proceso de reprogramación, pero entonces de repente viene un pensamiento negativo y desechan completamente lo que están trabajando porque dicen que eso no sirve, porque si no, entonces, ¿qué hago yo pensando esto otra vez? No es parte del proceso. Nosotros Claro. tenemos que aceptar que esto es un proceso, todo es un proceso y que no podemos pretender que vamos a cambiar una creencia que se ha instaurado desde el vientre de tu madre, por ejemplo, desde el vientre de que estaba en gestación hasta el sol de hoy y que la vas a cambiar en un día, porque digas un pensamiento positivo. Hay una corriente de lo que es el pensamiento positivo. Por supuesto que funciona, pero funciona con la repetición, funciona bajo unos términos y condiciones adecuados, precisos, no por el hecho de que tú pegues una frase positiva en la nevera o en el espejo y solamente la leas, ya que y de vez en cuando la leas, quiere decir Claro. que ya estás instaurando ese pensamiento, ¿sabes? Claro. Sa- Sabes que hay algo en tu página web que leí hace poco que hablaba acerca de las creencias. Y tú hablabas de las creencias limitantes y potenciadoras. Ujú. ¿Me puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de 3 y 3? Claro, fíjate, una creencia limitante, justo como lo dice el nombre, es que te limita, te ancla, te pone una barrera en la que no puedes avanzar, no te permite llegar a donde quieres llegar. Por eso se llama creencias limitantes. Por ejemplo, yo no soy capaz de lograr las cosas que me propongo. Eso es una creencia limitante. O yo no merezco ser feliz, por ejemplo. O no merezco que me den amor o dar amor. Entonces, eso es una creencia limitante. Una creencia potenciadora puede ser me amo, me acepto, soy feliz, la vida es hermosa, merezco tener dinero, merezco que me pasen cosas buenas, merezco que me amen, merezco dar amor. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, ahí está, creencias limitantes y creencias potenciadoras. Potenciadoras, ¿por qué? Porque justamente, como lo dice la palabra, nos potencian la vida, potencian lo que eres realmente, resaltan lo que eres realmente. Sabes que es súper interesante lo que dices porque ahí también, de cierta manera, como seres humanos nos auto boicot, como se dice por allí, nos autosaboteamos nosotros Saboteamos. mismos. Ujú. Hay un pensamiento de Martín Lutero que es súper bueno porque él dice, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, dice Martín Lutero, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre ellas, en ley universal. Pero Sí, total.
¿A qué quiero llevar con esta frase? Porque cuando nosotros nos saboteamos, cometemos ese auto boicot con nosotros mismos, qué sé yo, por ejemplo, yo puedo ser muy bueno comunicando o escribiendo, ¿verdad? Pero hay ciertas maneras en mí que me llegan a compararme con grandes escritores, con grandes comunicadores, con grandes otras cosas, ¿verdad? Qué sé yo, que me dicen, no, es que yo no soy lo suficientemente bueno. Entonces, me gustaría escuchar de ti esa parte acerca del autosabotaje. Que hace rato estábamos hablando de programas, ¿no? De programas a Ujú, nivel inconsciente. Bueno, el autosabotaje lo podemos ver desde ese punto de vista como un programa limitante que surge automáticamente ante ciertas señales. Por ejemplo, habíamos dicho el tema del dinero, de un ejemplo del dinero, ¿no? Imagínate que tú tienes instaurado eso, el dinero es malo, ¿cierto? Resulta que de repente eh, has ganado una suma importante de dinero. Hiciste un trabajo, qué sé yo, y ganaste una suma importante de dinero. Pero ibas en camino al banco y cuando te bajaste, te distraíste y perdiste la cartera y ahí botaste el dinero. ¿Vale? ujú. Entonces podemos ver que como algo casual, un accidente y tal, pero allí pudo haber sido justamente ese programa. El dinero es malo, así que para protegerte vamos a deshacernos de eso que es malo, de eso que te perjudica, que te puede poner en peligro, que es el dinero. Entonces voto el dinero. Y estamos hablando de algo completamente inconsciente, porque si tú te pones a pensar conscientemente querías votar el dinero, estoy casi segura que no. Por algo Claro. ibas directo al banco a guardarlo, ¿no? Pero entonces, bajo ese programa, bajo esa creencia, pues actúa de forma automática, actúa de manera refleja, ¿vale? Entonces, lo mismo sucede con los hábitos, que quiero hacer esto, pero hay creencias, programas, hay contenido a nivel inconsciente que no está en concordancia con eso que quieres hacer. Por X, oye, aunque para ti no tenga sentido, conscientemente hablando, pues el inconsciente no opera igual que el consciente, como ya lo acabo de decir. De igual forma, si tienes un programa allí, eso va a salir y eso va a actuar. Entonces, el punto está en que donde en tu vida se encuentren resistencias al cambio, en tu vida donde hayan trabas, donde haya limitaciones, donde haya sufrimiento, donde haya estancamiento en esa área de tu vida, pues justamente allí hay que poner el ojo a esos programas, porque seguramente hay programas allí que están influyendo en esa área de tu vida. Entonces, de eso se trata. Bueno, esas son las 5 preguntas que, en realidad no fueron 5, fueron 8 preguntas que te quería hacer acerca de este tema. ¿Por qué? Porque me recuerda una frase de Nietzsche en su libro cuando él decía, cuando realmente llegamos al conocimiento del subconsciente, dice él, siempre, siempre vamos a tener una fórmula de vida, decía Nietzsche, en modo filosófico, claro está. Y decía, ¿cuál va a ser esa fórmula de vida? Un sí, un no, una línea recta y una meta. Decía, Interesante. Está bien. Creo que el Jung decía que aquello que se encuentra en tu inconsciente, que no haces consciente, se convierte "Ujú, en tu destino. Esa frase a mí me encanta, tal, no la estoy parafraseando tal cual, no he dicho, la estoy parafraseando, estoy poniéndole cosas mías, pero se trataba de eso, de sí, que sí, lo que no hacemos consciente se convierte en destino, porque al fin y al cabo tu subconsciente no va a dejar de operar, lo conozcas o no, lo trabajes o no, él está allí operando en tu vida. Entonces, si tú no trabajas en los programas que ya están allí, pues simplemente esos programas se van a convertir en tu destino, porque ellos van a claro. seguir operando en tu vida. Entonces, yo creo que los que están aquí presentes, los que hayan estado, pues mi invitación es a eso, a profundizar en esto, en que hay maneras de cambiar esos programas, en que puedes hacerlo, que una de las cosas maravillosas que tiene nuestra mente consciente es que conscientemente podemos decidir cambiar esos programas de forma deliberada, haciendo un trabajo, lo podemos cambiar, deshacernos de esos viejos programas que no nos pertenecen,
que son programas de tus padres, que son programas de tu familia, que son programas de la sociedad, que no son programas que tú has escogido. Entonces, escoger los que sí quieres tener y trabajar en ellos, instaurar esos programas, en fortalecer esos programas. De esa Claro, forma, la vida, pues, gira, da un giro importantísimo, porque estamos hablando del 95% de nuestra mente. O sea, estamos hablando del 95% de nuestro día a día, de nuestro tiempo, ¿vale? Entonces, es un tema súper apasionante, súper interesante y no. hay que prestarle atención y trabajarlo sobre todo. Bueno, si alguien tiene preguntas de Ujú. los que están conectados allí, para que cualquier pregunta, aprovechando a reprogramación mental, Eh, súper. A mí me encantan estas conversaciones, ¿sabes? Hablar acerca de estos sí, temas. Yo, uno de mis autores favoritos es Carl Jung, sin duda alguna. sí, sí. Bueno, de ahí viene muchísimo del contenido de todo lo que es la reprogramación, de allí se basa mucho esto. Que por aquí no, de todas formas, bueno, igual vamos cerrando el live, si no tenemos preguntas por aquí. Y lo dejas allí anclado en IGTV. Sí, seguro, allí va a estar, así que si quieres invitar a alguien a que lo vea, que le puede parecer interesante, pues en mi cuenta lo vamos a colgar. De Vale, todas perfecto. formas, justamente mañana voy a comenzar a publicar mi blog de la web y allí hay un post, ya vamos a leer esa, hay un post donde hablo justamente de las dos mentes del tema de hoy. ¿Cómo se haría? Dice el chico Hmm, ¿Cómo se haría y qué estrategias puedo hacer para cambiar esos listo. programas? Yo pensé que nadie iba a preguntar eso, ¿ah? Hay una pregunta súper importante de todo esto, así que gracias por hacerla, Agustín. Eh, Fíjate, mira, hay tres maneras, hay muchas maneras, obviamente, pero hay tres que te puedo decir y mencionar rápidamente, y que se basan en los principios que he explicado de cómo ya te has reprogramado, porque justo como ya te has reprogramado, justamente así también puedes reprogramarte, ¿no? Entonces, una es la repetición. Recuerda que en la mente subconsciente es hábito total. En ella están los hábitos, en ella se forman hábitos y los programas, al fin y al cabo, se pueden construir a partir de hábitos, tal como lo has venido haciendo desde los 7 años hasta ahora. Repetición, repetición, repetición. ¿De qué? De una creencia, de un programa, de una frase que esté formulada en el lenguaje del inconsciente, que no es lo mismo que el lenguaje del consciente, ¿vale? Eso por un lado. A veces se cree que leyendo un libro de autoayuda estás reprogramando tu inconsciente. No, estás dando información a tu mente desde tu mente consciente y analítica, pero no estás reprogramando tu inconsciente, ¿vale? Son cosas distintas. Eso por un lado. Por el otro lado, ya hemos dicho que en tus primeros 7 años de vida estuviste bajo la predominancia de las ondas teta, de un estado de hipnosis, donde tu mente es más sugestionable a la programación. Entonces, eso se utiliza ahora para reprogramar, es decir, llevar a tu mente a un estado cerebral de ondas teta, donde eres más sugestionable y allí introducir estos nuevos programas. Y también hay unas técnicas psicoenergéticas que lo que hacen es que propician un estado óptimo en el que podemos trabajar en la instauración de creencias a través de ejercicios que son energéticos, que te permiten abrir el canal, que te permite sincronizar tus hemisferios cerebrales, porque cuando tus dos hemisferios están operando, cada quien por su lado, no hay una sincronía en ellos, pues no estás en un estado óptimo de funcionamiento. Además de que cuando uno de ellos toma el mando sobre algo en específico o hace una interpretación sobre algo en específico que te pudo haber pasado y el otro no ha dado su aportación, pues no hay un equilibrio en la interpretación de ese suceso. Esto es un poco rollo, pero para resumírtelo, lo que quiero decir es que al momento de instaurar creencias también es importante
que nuestros hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, estén en sincronía en ese momento. Entonces, estos ejercicios que son psicoenergéticos te pueden permitir que en ese momento tus dos hemisferios estén conectados, estén en sincronía. Y de esa forma la creencia pueda ser instaurada de mejor manera. Y obviamente estando en un estado de relajación, bajo hipnosis, que te pueda permitir instaurar esa creencia de mejor manera. Entonces, fíjate, tenemos esa que tiene como que unas condiciones especiales y que igual podemos instaurarla y luego reforzarla con la repetición, y está la otra que es repetir, repetir, repetir constantemente. Ahora, no puede ser una repetición de manera automática y ya. Tiene que estar inmerso el sentimiento, la emoción. Porque cuando ese programa se grabó en tu mente, te aseguro que en la situación en que se dio, estaba y existía una emoción intensa, por lo general. Entonces eso le termina de dar como que la huella que le faltaba a ese programa, como que la termina de fijar mucho más. Entonces, esas repeticiones tienen que estar en compañía de la intención. Juega un papel sumamente importante. Y otra cosa, Agustín, hay dos momentos de forma natural en lo que tú estás en ese estado de hipnosis o estás en ese estado de ondas teta. Y es el primero cuando despiertas en la mañana, porque tu cerebro pasa de estar en ondas delta, que es de sueño profundo, a un estado de ondas teta. Justo al despertarte, cuando estás como tienes somnolencia todavía, no sabes distinguir entre la realidad todavía y el sueño que tenías. Bueno, ese estado, allí eres más sugestionable a la programación. Entonces, si tú aprovechas ese momento y repites afirmaciones en ese momento y conectas con los nuevos programas que quieres instaurar, magnífico. También hay otro momento y es cuando vas a dormir. En la noche, cuando ya terminó todo tu día, pasamos de ondas alfa, que es de actividad, pero es una actividad a la vez que es relajante, ha bajado un poco la intensidad, y pasamos a las ondas teta. Entonces pasas de las alfa a las teta. Cuando pasas a las ondas teta, allí estás bajo ese efecto más sugestionable, ese efecto de hipnosis, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esos dos momentos son cruciales para reprogramar. Así que por eso se utilizan también audios que tengan unas cualidades especiales, es decir, que las afirmaciones estén bien hechas, que tengas lo de las frecuencias de ondas y que tengas allí las frases, los programas que quieres instaurar, colocártelos en las noches cuando vas a dormir, incluso si te quedas dormido, mejor, porque ahí ya se apagó el switch de la mente consciente y queda allí en la mente inconsciente, mente subconsciente. Entonces, ese momento crucial para reprogramar. Por eso se utiliza eso de los audios. Incluso tú puedes hacer tus propios audios con creencias. Es de todo esto con lo que nosotros trabajamos en el taller de Reprograma tu Vida. Trabajamos justamente con cómo nosotros mismos podemos y tenemos la capacidad de reprogramar nuestra mente. Es decir, a través de estas mismas técnicas. No sé si quedó claro. A ver. Bueno, por una súper explicación. Tienes tres, esas tres. Si Si quieres, alguien por ahí tiene otra pregunta, de los que andan por allí, hay una, a ver, Agustín, no sé si la has visto, pero hay una charla gratuita que está en mi página web en la que también hablo de esto, de la cómo voy a anotar reprogramar aquí la en tu mente. página. Voy a colocar aquí el nombre de tu página web para que sepan. Ujú. Vale, me alegro, Agustín, que te haya servido un poco la explicación. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Ahí está la página web. No, mi página web Es, es eso, es sin el piso. reprogramacionmental.com, tal como suena, reprogramacionmental.com. El piso es aquí en el Instagram. Sí, es verdad. Entonces, bueno, Bueno, Stephanie, estoy muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elinder. Estamos a la orden por la web, por el Instagram. Gracias a los que han asistido. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad.